Joyful to be in the house of God. ¿Cuántos se sienten alegres de estar en la casa del Señor? I want to tell you something, church. Yo te quiero decir algo, iglesia. God wants to begin to build his people. Dios quiere construir su iglesia. He wants to build his people. Quiere construir su pueblo. Want to know why? ¿Sabes por qué? Because there is a great harvest coming. Porque hay una cosecha que viene. Una gran cosecha. There is a great harvest. Gran cosecha. But how can God use us if we're not ready to be used by him? Pero ¿cómo nos va a usar Dios si no estamos listos de ser usados? And that's something that's been in my heart. Y es algo que he sentido en mi corazón. Want to know why? ¿Sabes por qué? Because I was called Porque yo fui llamado to pastor para pastorear in these end of times, en estos últimos días, as the Bible talks about. como dice la Biblia. Now, it's not an easy task. No es algo fácil. It's not an easy thing to take. No es algo fácil De de tomar. hacer. Because Porque in these days that we're living, en estos tiempos que estamos viviendo, when we require requiere to have a greater power, tener un poder más grande than of the past, de lo pasado. and the former and older things. Y más grande de lo pasado y lo que hicimos antes. Something that is going to require in these times Algo que va a requerir en estos tiempos to break the bondages para quebrar los yugos that Satan has yoked que Satanás ha puesto over his people. contra la gente. We know that the sinners Sabemos que los pecadores are already bounded. ya están captivados, We know that they're lost in the world que están perdidos en el mundo and that they need Christ. y ellos necesitan a Cristo. And they need Christ. Y ellos necesitan a Cristo. Perfect. But the church needs Christ more. Pero la iglesia necesita a Cristo más. Because that's what God wants to raise first. Porque ellos son lo que Dios quiere levantar primero. So that we can become that light to the world. Para que podamos ser la luz a este mundo. Because church, let me ask you a question. Te quiero preguntar algo, iglesia. How can a dead church help to a dying world? ¿Cómo una iglesia muerta puede ayudar un mundo muerto? How? ¿Cómo? We can try to use persuasive words, Podemos usar palabras, persuasivas. We can use programs. podemos tener programas, We can innovate something that will captivate innovar cosas que puede capturar this generation. esta generación. But let me tell you, Pero te quiero decir algo. it won't take away the sins. No va a quitar los pecados. It won't take addiction away. No va a quitar las It adicciones. won't bring freedom that's in Christ Jesus. No va a traer la libertad que está en Cristo Jesús. Because none of these things of this world Porque ninguna de estas cosas en el mundo can set man free puede liberar al hombre that's captivated under the que wages of sins. está cautivado por el pecado. We need Christ, church. Necesitamos a Cristo, We need iglesia. the Spirit of God. Necesitamos el Espíritu de Dios. We need the Holy Ghost Necesitamos el Espíritu to Santo transform our para lives. que transforme nuestra vida. We need the Spirit of God Necesitamos el Espíritu de Dios to bring life into the church. para traer vida a la iglesia. You hear me, church? Escúchame, iglesia. We need the Spirit of God Necesitamos el to Espíritu de bring Dios life in the church. para traer vida a la iglesia. The church did not bring life. La iglesia no trajo vida. It was Christ who brought life in the church. Era Cristo que trajo la vida. You want to know why? ¿Sabes por qué? Because the church is not the building. Porque la iglesia no es este lugar, el edificio. The church is us. La iglesia somos The nosotros. temple that God that built with his hands El templo que Dios construyó con sus manos is us. somos nosotros. Do you believe that, church? ¿Tú crees eso, iglesia? Let's give a kind of praise to the Denle un Lord. aplauso al Señor. So today I will share, I know our time is advanced, I'll be brief. Quiero compartir, el tiempo ya avanzó. Voy a ser breve esta tarde. But I would like to share to you a message that the Lord has given me as I was reading the scriptures. Quiero compartir el mensaje que Dios me dio leyendo las Escrituras.
And the title of my sermon is The Work of Y Righteousness. el título es Las obras de justicia. Can we say that, church? The Work of Podemos Righteousness. decir eso, las obras de la justicia. I'm not sure if somebody's in the computer who can help out with okay, perfect. It's called The Work of Righteousness. Obras de justicia. And it's found in Romans chapter 4, verse 1. Y está en Romanos 4, verso 1. And I want to talk about something that the church needs today Y algo que la iglesia necesita hoy is faith. es fe. Do you believe that? ¿Tú crees eso? Do you think that we're limited in faith? ¿Tú crees que estamos limitados en la fe? But who's taught that? ¿Pero quién enseña eso? Well, institutions, Las instituciones, organizations, las organizaciones, the educated man, la gente educada, the earthly and foolish things, las cosas terrenales. But Pero, what if I told you that in the scriptures, ¿qué diría si en las escrituras? don't put the scripture here, sister, not yet. And what if I told you that there is no limit in faith? Que no hay límite en la fe. That when you come to Christ, Que cuando venimos a Cristo, you are given. se te fue dado It is dado. You are given. You're given the measure of faith. eres dado una medida de fe. Not a measure, but the measure of faith. No una medida, pero La la medida. medida. You want to know why I say the measure of faith? ¿Sabes por qué la medida de fe? Because we're all given the same measure of faith when we come to Christ. Todo nos fue dado la medida de fe cuando vinimos a Cristo. But you want to know what makes it different nowadays? Pero ¿quieres saber lo que es la diferencia De hoy en día, hoy en día? who uses it more? ¿Quién lo usa más? Because when you don't use your faith, Cuando no usas tu fe, it lays dormant. queda adormecido. You don't act upon faith, No actúas en fe, but you stay comfortable in what you know. pero te quedas confortable en lo que tú conoces. You stay comfortable in the faith that you receive, Te quedas confortable en la fe cual recibiste, but you don't put that faith in action. pero no pones esa fe en acción. You don't say, faith, Lord, your scripture tells me Tú no dices, Señor, la palabra me dice that anything is possible que todo es posible in your name. en tu nombre. That if we just have a faith as a measure of a mustard, get a measure of a mustard seed, Si tenemos fe como un grano de mostaza, it can tell these mountains to move. podemos decirle a estas montañas que se muevan. We're talking about great faith here. Un gran fe, Because a mustard seed is very small. porque la semilla es pequeña, La semilla de mostaza es muy pequeña, pero puede crecer. Cuando crece, puede crecer en gran altura. O sea, a grain of mustard seed is so small that it can grow in great stature. I'm telling you, church, Jesus speaks in parables. Jesús habla en parábolas, He speaks in wisdom. habla en sabiduría, He speaks in proverbs, habla en proverbios, so that we can come and discover. para que podamos Descubrir. We can discover the mystery that is in Christ la Jesus. misteria que está en Cristo Jesús. Los misterios que están en Cristo. We can discover the power Podemos descubrir el poder that is in Christ que Jesus. está en Cristo Jesús. Do you think, church, ¿Tú crees, iglesia, we come to sit down and that's it? que solo vinimos a sentarnos y ya estuvo? Do you think I believe in Christ and now I just go learn the Bible? ¿Que solo es suficiente decir que yo creo en Cristo, leo la Biblia y me voy? Or I just read the Bible ¿O solo leo la Biblia without any discovering in prayer? sin Sin descubrir la oración, sin descubrir el ayuno, sin descubrir las revelaciones que están en la palabra. That we don't discover what fasting does, that we don't discover what prayer does, that we don't discover the revelation that is in Scripture, the shadows and types, the typologies, los tipos y sombras que están en la Biblia, las tipologías que el Espíritu Santo habla, como dice la palabra, en lo natural, en lo espiritual. like it says in the word, so in the natural, in the spiritual. Por eso la iglesia padece.
That's why the church lack. Padece de conocimiento. They lack because of knowledge. Padece conocimiento. They lack knowledge. Padecen de fe. They lack faith. Padecen de sabiduría. They lack wisdom. Porque toda esta cosa Because all of these things viene de Cristo. comes from Jesus. Viene del Espíritu Santo. Comes from the Holy No Ghost. viene del hombre. It does not come from Sí, man. viene la palabra, It does come from the word, pero no viene de interpretación de but it hombres. doesn't come from interpretations of man. Porque es algo que debemos de buscar. Because it's something we have to seek. Por eso Cristo dijo, That's why Jesus said, buscad seek y hallaréis. and you shall find. Pedid Ask y se os dará. and it will be given. Golpear Knock y se abrirá. and it will be open. Pero ¿quién va a abrir la puerta? Who will open the door? ¿Quién te va a dar lo que estás pidiendo? Who will give you what you're asking for? ¿Quién te va a galardonar cuando haces su obra perfecta? It's all about you, Jesus. Who will reward you when you do his perfect will and works? Jesus Christ. Now, Ahora, I believe yo creo that the church que la iglesia needs to learn how to grow in faith. necesita saber cómo crecer en la fe. Because it's easy to say, have faith, and you don't have faith. Es fácil decir tener fe y no tengas fe. It's easy to say, well, ask God for faith. Es fácil decir, pregúntale a Dios por fe, Pídele a Dios por fe. Pero it's not just like that. pero no es solo así. Because when you ask, Porque cuando preguntas, you don't know what you're asking. no sabes lo que le estás pidiendo. When you seek, Cuando buscas, you don't know what you're seeking for. no sabes lo que estás buscando. When you're knocking, Cuando estás golpeando, you don't know what you're knocking. no sabes a qué estás golpeando. So where is the knowledge of the word? ¿Dónde está el conocimiento de la palabra? Where is that revelation revealed in your life? ¿Dónde está la revelación en tu vida? Where the Holy Ghost begins to reveal it unto you. Donde el Espíritu Santo empieza a revelarlo a ti. Now, the church world teaches, La iglesia hoy enseña, el mundo de la iglesia, the church world teaches that faith que la fe is without works. es sin obras. And there's been a long debate about this, Y habían muchos debates de esto, especially from the Reformed church world. especialmente de los reformados. Let me switch for you to make it more easier, and then I'll speed it. So hay una gran confusión entre el mundo reformados, There is a great confusion in the Reformed world because they don't know, ellos no saben si es solo fe o obra con fe. because they don't know if it's just faith or faith with works. Por eso en Santiago That's why in James, habla de otra clase de obra, it talks about a different house of works, y en Éfesos and Ephesians, se refiere a otro tipo de obra. it talks about a different type of faith. No, obra. Oh, works. Obra. Pero la cosa está así. But here's the thing. La obra que Pablo estaba hablando a los Éfesos The works that Paul was speaking to the Ephesians, está hablando acerca de las buenas acciones, the deeds. it's talking about the good deeds. Pero no es por obra, But it's not by por works obra buena, or by good works que vas a alcanzar salvación. that you will receive salvation. Porque la salvación Because salvation viene por la obra de Cristo. only comes by the work of Jesus Christ. Y esa obra And that work es su obra, is His work. no la obra de nosotros, It's not our work, ni nuestro esfuerzo. not even from our own strength. Entonces Martín Lutero, So Martin Luther, yo sé que saliendo del romano católico, he came out from Roman Catholicism. knowing that he came out of Roman Catholicism, sabiendo que él saliendo del romano católico, enseñaba a los católicos The Catholics taught que se tenía que haber obra that you needed works para ser salvo. to be saved. Por eso existían los purgatorios, That's why purgatory exists, había otros ritos de hacer different rituals to do para ser salvo, to be saved, sacraments. los sacramentos también. Pero nunca fue así But it was never like that en el tiempo
in the time de los apóstoles, of the apostles. porque era por fe Because it was by que faith caminaban ellos that they were walking y in. que no iba a ser su misma obra, And it wasn't their own works, pero iba a ser la obra del Espíritu but it was the Santo, works of the Holy Ghost that they were porque going to el do. Señor dijo que yo iba a enviar Because the Lord said, I'm going to send el Espíritu Santo my Holy Spirit para traer convicción to bring conviction y traer frutos de and to arrepentimiento bring fruits of a los repentance corazones de los to hombres. the heart of man. Entonces por eso, And that's why cuando Martin Lutero dice when Martin Luther says que es solo en fe, that it's only by faith, eso no es bíblico, it's not biblical. porque la fe sola, Because just faith, just faith alone, como dice en Santiago, like it says in James, es muerta, is dead. no produce frutos. It doesn't produce fruit. Pero déjame reparafrasar But let me paraphrase o refrasar or rephrase en la frase de Martin Lutero. the phrase of Martin Luther. Debería de decir, It should say, fe faith en Cristo in Cristo Jesús in Jesus Christ, y solo en Cristo. and just in Jesus Christ. ¿Sabe por qué? You want to know why? Porque ¿en qué nombre somos salvos? Because in what name are we saved? No me predica conmigo. In what name are we saved? You guys are going to preach with me this morning? Jesus. ¿En qué nombre se fue dado para la salvación del hombre? In what name was given for salvation to man? Cristo. Amén, Jesús. ¿Y en qué nombre va a estar todo sujeto? And in what name are all things going to be bounded? Sujeto. Meaning, what's that word? It's in my mind. Submitted to. Submitted to, there you go. Name, why? Because it says that all knees shall bow, Porque dice que toda rodilla se doblará, all eyes shall see, todo ojo verá, and all tongue shall y confess toda lengua confesará that Jesus Christ que Jesucristo is Lord. es Dios. Jesucristo, amen, amen. Amén. Entonces vamos a Romanos 4 Let's go to Romans 4, y vamos a leer and we'll read 1 1. y vamos a ver de dónde vino la obra de juicio, perdón, las obras de justicia. And we'll see where we find the works of righteousness. Okay, I'll switch over now. Yes. Dice aquí, it says here, Romans chapter 4 verse 1. Romanos 4:1. What shall we say then? ¿Qué pues diremos? That Abraham our father, as pertaining to the flesh, hath found. Que halló Abraham nuestro padre según la carne, For if Abraham was justified by works, porque si Abraham fue justificado por las obras, he hath whereof to glory, tiene que gloriarse, but not before God. pero no para con Dios. So if you read this verse 2 here, Pero si lees verso 2, you're going to see Ephesians 2:8. vas a ver Efesios 2:8. Yes or no? ¿Sí? What does Ephesians 2:8 say? ¿Qué dice Efesios 2:8? Salvation is not by what? Que la salvación no es por, Pero es by pero es de gracia, faith. by Sorry, grace. We're saved not by works, but we're saved by grace. Estamos salvos no por obras, pero por la gracia. So in the context of verse 2, En el contexto de verso 2, it's not talking about good works. no está hablando de obras buenas, But we're going to look into this right now. pero vamos a ver en esto hoy. For verse 3 says, For what saith the scripture? Abraham believed God, and it was counted unto him for righteousness. Verso 3 dice, ¿por qué? ¿Qué dice la escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Now to him that worketh is the reward not reckoned of grace, but of debt. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. But to him that worketh not, Mas aquel que no obra, but believeth on him sino cree en él, aquel that justifieth the ungodly, que justifica al limpio,
His faith is counted for righteousness. Su fe le es contada por Yeah, I'm justicia. going to read straight from 6 to 9, and then you can. So, even as David also describeth the blessedness of the man unto whom God imputeth righteousness without works, saying, Blessed are they whose iniquities are forgiven and whose sins are covered. Blessed is the man to whom the Lord will not impute sin. Cometh this blessedness then upon the circumcision only, or upon the uncircumcision also? For we say that faith was reckoned to Abraham for what? For righteousness. Go ahead. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Es pues esta bienaventuranza solamente para los circuncisión, Para los de la circuncisión, o también para los de la incircuncisión. Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. let me ask you a question. Te quiero preguntar algo. What was Abraham's first work? ¿Qué fue la primera obra de Abraham? Because like I mentioned earlier, Como dije anterior, Ephesians 2:8 Efesios 2:8 talks about good deeds, habla de buenas obras, earthly deeds. Obras terrenales. But the same word in Greek La misma palabra en griego that applies to James 2 que está en Santiago 2 talks about action, habla de acción, obedience. obediencia. See, what is the evidence ¿Cuál es la evidencia that you're saved? que eres salvo? Hallelujah. What is the evidence ¿Cuál es la evidencia that you've been redeemed? que fuiste redimido? El bautizo en el Espíritu. Amén. The fruit, yes, right. El fruto. El bautismo y el fruto, the fruit in baptism. Because when someone is baptized in the Holy Ghost, Porque cuando alguien está bautizado en el Espíritu Santo, do you not see a total 190 shift? ¿no ves un cambio a 180 grados? When somebody is being cast out of devils, Cuando alguien está liberado de demonios, if somebody is being delivered from unclean spirits, cuando está siendo lavado cuando una persona está siendo liberado por espíritus malos, when you're being delivered by unclean spirits, what remains after in that body? ¿qué está dentro de tu cuerpo? ¿Qué es lo que queda dentro de tu cuerpo después de ser liberado? El Espíritu Santo. Pero antes del espíritu, before the spirit, what's left? When you cast out a devil, what's the condition of your body? ¿Qué es la condición de tu cuerpo cuando sacan fuera el demonio? It's empty. Está vacío. So what does it need? So, ¿qué es necesario? No, ¿qué es lo que necesita? What does that empty body need? ¿Qué necesita ese cuerpo? Holy Spirit. El Espíritu The Santo. Holy Spirit. Ser lleno y recibir el don. To be filled and receive the gift. Estoy trabajando en un estudio I'm working on a study porque hay una gran confusión. because there's a great confusion. Como mencioné ayer, Like I said yesterday, una gran confusión acerca de las lenguas. a big confusion regarding tongues, Hablando de lenguas. speaking in tongues. Porque, mire, Because look, muchos van a estar de desacuerdo because there is many disagreements con lo que el Señor ha mostrado en la palabra. with what the Lord has shown in the scripture, Y mucha gente van a estar en acuerdo and many people do agree porque lo viven, because they live it. lo han experimentado, They've experienced it. han descubierto They have discovered en it la búsqueda con Dios. in the seeking with God. Y la fe debe ser así. And this is how faith should be. Y esta es la acción And this is the que action debemos nosotros tomar. that we should take, Porque acuérdense, no es nuestra obra, because it's not of our works, es la obra del Señor. but it's the work of Jesus Christ. Que cada persona tú bautices en el Espíritu. That the person that is baptized in Holy No, Spirit, que cada persona that every person
que es bautizado en el Espíritu that is Santo, baptized in the Holy Ghost, salen hablando en lengua. come out speaking in tongues. Eso es lo que se miraba. That is what you see. Y eso es lo que está grabado And that is what is recorded en las escrituras. in the scriptures. Pero el problema de hoy, But the problem we have nowadays, que en el mundo protestantes, that in the Protestant world, en el mundo de los denominacionales, that in perdón, denominational world, dividen they divide Hechos 2:38, Acts 2:38, porque es un solo paquete. but it's one whole package. Porque es un solo paquete. It's one whole It's package. because it's one package. Es un solo paquete que cuando uno viene a creer en Dios, That when you come to believe in Christ, tú tienes que tener la fe that you have to have the que faith las personas van a ser cambiadas radicalmente. that that person will be transformed. No va a ser solo de lengua It's not just going to be of words or lips or tongue confession o una lengua, confesión de lengua, or a confession of just of lips or tongue, pero tiene que ser una confesión radical but it has to be a radical que viene confession del corazón del that hombre. comes from the heart of Por man. eso se necesita el poder del Espíritu That's why you Santo. need the power of the Holy Ghost. Por eso dio la palabra, That's what the word says. una fe sin obra That the faith without works es muerta. is dead. O sea, no hay acción. That there's no action. Ok, ahora regresando de vuelta, ¿cuál fue la primera obra de Abraham? What was Abraham's first works? O Abraham, mejor dicho. Abraham. Porque todavía no era Abraham. Because he wasn't Abraham yet. Génesis 11, él lo voy a ayudar ahorita. Vamos a ir de Genesis vuelta. Para mí, el ejemplo de Abraham The example of Abraham es una fundación is a foundation cómo debemos nosotros of how we should crecer en la fe del Señor. grow in faith with the Lord. Amén. Amen? ¿O no amén? Amen or Poco no amén, amen? poco amén es. It's too quiet here. Porque quieren amén, quieren crecer en la fe. Because you want to grow in faith? ¿Quieren crecer en la fe? Do you want to grow in faith? ¿Usted quiere tener fe de poner mano y que se sane el enfermo? Do you want to have faith that when you put hands, the sick will be healed? ¿Quiere tener fe que cuando usted ponga mano, la gente va a ser bautizada en el Espíritu That Santo? when you lay hands on people, people will be baptized in the Holy Ghost? Porque si reciben el Espíritu Santo, because if they receive the Holy Ghost, usted tiene que decir por fe, then you have to say by faith, suelta esa lengua en el nombre de Jesús. loosen those tongues in the name of Suelta esa Jesus. lengua en el nombre de Jesús. Loosen those tongues in the name Suelta of esa Jesus. lengua y usted va a ver que la gente la. Loosen those tongues and you'll see that people will start speaking in tongues. Porque así comienza, hermano. Because that's how it starts, Porque la brothers. lengua es como es como un lenguaje de bebé. The tongues is like, at the beginning, it's like baby tongues. Baby language. Pero cuando se mete oración, But when you get in esa prayer, lengua cambia. that tongue changes. Esa lengua fluye. That tongue flows. Esa lengua empieza a edificar. That tongue starts to Esa lengua edify. empieza a tener poder. That tongue starts to have Porque no power. es tú que estás hablando en Then lengua, it's not you speaking pero in viene el tongues, Espíritu Santo y se apodera de but ti. it's the Holy Spirit, the power Y esas in you. lenguas se hacen pesadas en el Señor. And those tongues begin to grow in the Lord. Becomes heavier in the Lord. Por eso el diablo no puede leer ni escuchar tus oraciones. And then the devil won't be able to hear your prayers. Porque son lenguajes celestiales Because these are angelic tongues. que no es para los hombres, That it's not for man, pero es con Dios que tu but it's espíritu with comunique. God. That your spirit's communicating with God. Por eso hay un falto de conocimiento en la That's iglesia de why hoy. there is a lack of knowledge now in the Y churches. doctrinas de denominaciones Doctrine of denominations. limitan estos movimientos del espíritu They limit the movement of the Holy y Ghost. confunden la interpretación de la lengua And they confuse interpretation of tongue. con las lenguas que uno recibe como un don personal para Dios, con Dios. That they confuse the interpretation of tongue with tongues that somebody gets personally with the Lord. Porque esas lenguas es dado para nosotros, Because those tongues are given to us. para que podamos comunicar con Dios en el So espíritu. we can communicate with God in the Spirit. Por eso cuando dice la palabra orar en el espíritu, That's why when the word says pray in the Spirit, es orando en lenguas. it's praying in Porque estamos tongues. orando hacia el Señor. Because we're praying to the Lord. Los dones de lenguas The gift of tongues es para un servicio público. is for a public service.
service, Cuando estamos en la iglesia when we're at y church, Dios quiere hablar, and God wants to speak, usa un vaso y esas lenguas no son igual. and He will use a vessel, and those tongues will not be the same. Van a cambiar They will y change, se va a sentir. and you will feel. Y una persona que tiene el don de interpretar de lenguas And a person who has the gift of interpretation of se va a tongues levantar y va a hablar lo que el Espíritu Santo está will hablando. get up and they will speak what the Holy Es que Ghost is esa speaking. es la iglesia que Corintios estaba en ese, pero esa es la iglesia en los tiempos de Pablo que se tenía que, ¿verdad?, seguir. And that is the church that Paul was teaching that we should follow. Pero hoy, But nowadays, los hombres naturales, natural man, los cristianos naturales, the natural Christians, quieren poner lógica they want to put y logic sentido and make sense lo que Pablo está hablando, lo que es espiritual. what Paul was speaking about in the spirit. Pero ¿qué fue lo que dijo Pablo? But what did Paul say? Que las cosas espirituales deben ser discernidos ¿con qué? That the spiritual things should be discerned by what? By the Holy Spirit. Con el Espíritu Santo. With the Holy Spirit. No es una pregunta, esto no es para poner de menos nada, pero esta es una realidad de la ignorancia que vive el cristiano hoy en día. I want to ask you a question, and this is not to put you down, but this is to reveal the ignorance that Christians live nowadays. Por eso somos llamados And that's why we're called para interceder to y intercede orar and pray para que el Espíritu Santo so the Holy Ghost traiga esa revelación a esa can persona. bring the revelation to Porque yo he this escuchado person. testimonios Because I've heard testimonies de iglesias menonitas that people from Mennonite churches reciben el bautismo del Espíritu. have received the baptism of the Holy ¿Y Ghost. sabes cómo Dios hizo esa obra? Do you want to know how the Lord did that work? Dios mandó un evangelista The Lord sent an evangelist, y el evangelista ya estaba orando and that evangelist was already y praying, ya él estaba pidiendo a Dios, and he was asking God, úsame Señor use me, Lord, para que las obras tuyas so your works puedan ser cumplidos al mundo. can be completed in the world. Y él fue He went, igualito como el sueño que él tuvo, and just like the dream he had, igualito, exactly, él se miró parado he saw himself standing en un púlpito on a pulpit, predicando a muchos menonitas. preaching to many Mennonites. Y fíjense que cuando él fue ese día, fue un acto de fe. And he went by faith, and when he went that day, No le quería dar el micrófono, they didn't want to give him the microphone. pero él tuvo que decirle y humillarse para decirle, por favor, deme solo 15 minutos. And he had to humble himself and ask just politely, please, just give me 15 minutes. Imagínense un lugar donde no creían, Imagine a place where they don't believe, ni aceptan, nor do they accept. pero él no estaba viendo eso. But he wasn't seeing that. Y Dios no estaba viendo eso. And God wasn't seeing that. Dios estaba viendo los corazones que ya estaban listos, He was looking at the hearts of those who were ready, que tenían hambre, who were que hungry, sabían que hay mucho más que sus tradiciones. who knew that there was much more than just Y traditions. cuando él se paró, And when he stood, empezó a predicar. he began to Y preach. de repente cayó el Espíritu Santo. And then out of nowhere, suddenly the Holy Spirit came down. Y varios empezaron a hablar en lenguas. And many people started speaking Así in como el libro tongues. de los Hechos, capítulo 2. And just as Y you esto, see esto no in es Acts 2. esto no es un invento. And this is not just an Esto es un event. testimonio verdadero. And this is a true Por eso le testimony. estoy diciendo, el mundo vive bajo una gran ignorancia, That's why I'm telling you, the world lives under a big ignorance, especialmente en la iglesia, especially the church, porque ha entrado la letra because too much letter has entered. y ha matado al espíritu. And it has killed the Y spirit. otros nacen de las letras And other people are born of letter, y caminan en las letras and they walk in letter, y creen que están caminando en el espíritu, and they believe they're walking in spirit, creen que tienen el Espíritu Santo, and they believe that they have the Holy Ghost, pero no lo tienen but they don't have Him porque no se le ha sido revelado en ellos. because it hasn't been revealed in them. Ahora, Now, Génesis capítulo 12, perdón, no era 11, 12. Genesis 12, ¿Cuáles fueron las primeras obras de Abraham? what was Abraham's first works? Veamos ahí enfrente. Now the Lord has said to Abram, get thee out of the country and from thy kindred and from thy father's house unto the land that I will shew, which is show thee. Verse 2.
And I will make of thee a great nation, and I will bless thee and make thy name great, and thou shalt be a what? A blessing. Everybody follow me this morning? Come on. And I will bless them that bless thee, and curse him that curseth thee. In thee shall all families of the earth be blessed. So Abram departed as the Lord had spoken unto him, and Lot went with him. And Abram was 75 years old when he departed out of Haran. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de tu casa de tu padre, y a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y los que te maldijeren maldiciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad 75 años cuando salió de Harán. ¿Eso no fue la primera obra de Abraham? Was that not Abraham's first works? With what? Con fe, ¿no? With his faith? Por eso Santiago dice, That's what James says. una fe sin obra es muerta. A faith without works is dead. Exactly, she said it. Now you can put it in context. Faith without obedience. Ahora en contexto, fe sin obediencia, Faith without action. fe sin acción, Faith without even having a leap of faith. fe sin tener una acción de fe, Es muerta. It's dead. So it's not by faith alone. no es solo de la fe sola, It's faith in Christ. es fe en Cristo, In Christ alone. en Jesucristo solo. Because what did Jesus say in his humanity when he was on earth? ¿Qué dijo Jesús en su humanidad cuando estuvo en la tierra? Before he was crucified and resurrected and ascended. Antes que fue crucificado y resucitó, Resucitado y ascendido al cielo. What did he say in his humanity? ¿qué dijo en su humanidad? The works that I do Que las obras que yo hago are not of my own, no son mis obras, but are of the Father. pero son del And Padre. that's what he told the Y disciples. eso fue lo que le dijo a los And discípulos. greater things shall ye do. Cosas mayores, Harán ustedes. Greater things shall ye do. cosas mayores harán ustedes. He said, greater things shall ye do. Cosas mayores harán ustedes. You know what he meant by that? ¿Sabes lo que él significó de eso? That the apostles Que los apóstoles, were going to witness greater works. que los apóstoles iban a ver obras mayores Than what Christ did on the earth de lo que Jesús hizo en la tierra, when he was on earth. cuando estuvo en la tierra. But it wasn't the apostles who were going to do it. Pero no eran los apóstoles lo que lo iban a hacer. It was the Spirit of Christ. Era el Espíritu de Cristo. It was that promise, he said. Era la promesa que Cristo dio. He says, and the promise shall be unto you. Y dijo, la promesa será a ustedes. The promise shall be unto you and unto your family and to your children. La promesa será para ti, tu familia y tus hijos. That's what Joel 2 says. Lo que dice Joel 2, It comes to pass que vino a suceder in the book of Acts. en el libro de los In Hechos, chapter 2, en capítulo 2. Jesus knew Jesús sabía that his disciples que sus discípulos could not do it alone in their strength. que no lo podían hacer en su propia fuerza. He knew that they lacked faith. Él sabía que no tenían suficiente fe. So who made faith? ¿Quién les dio la fe? Who created faith? ¿Quién creó la fe? Did not God make faith? ¿No hizo Dios la fe? He not create faith for us to have? ¿Dios no creó la fe para que nosotros lo tengamos? So where does faith come from? ¿De dónde viene la fe? What does Hebrews say? ¿Qué dice Hebreos? Faith comes from hearing, Que la fe
viene de escuchar, oír and hearing the word of God. y escuchar la palabra de Dios. What did Jesus say to Satan in the desert? ¿Qué dijo Jesús a Satanás en el desierto? It's not just bread alone, Que no solo de pan vivirá el hombre, but every pero word cada that palabra cometh forth que viene from the mouth of God. de la boca de Church, Dios. this is why we need the Holy Ghost. Por eso, iglesia, necesitamos Because we need to speak Santo. life into people. Porque necesitamos But hablar it's vida not a la our gente. words. No por nuestra But it's the palabra, Holy Ghost that speaks the word of life. pero es el Es el Espíritu Santo que habla palabra de vida. Por eso Dios está buscando un vaso. That's why God is looking for a vessel. So He may use to speak life to this dead and sick world. Para darle vida a este mundo enfermo que se está muriendo. We need the living word in us. Necesitamos la palabra viva en nosotros. In the context of Hebrew, that's what it means. En el Faith contexto de- comes from hearing. En el contexto de Hebreos, la fe viene de escuchar. Palabra. Faith comes from hearing the word of the living God. La palabra de Dios. Okay. Dice que la fe viene de oír y de oír la palabra de Dios es la palabra viva que viene de Dios, no del hombre. Por eso hoy la iglesia está muerta. That's why today the church is dead. Because the life is not in them yet. They're lacking. Padecen. Están padeciendo del Espíritu. Padecen. It's unbelievable. You know, God revealed to my wife exactly what I'm talking about. El Señor reveló a mi esposa exactamente lo que estoy hablando. Y Dios le mostró. Sí, creen en mí, pero hay algo que no tienen, que padecen, dice, en mi espíritu. It says, yes, they believe, but there's one thing they lack, and that is of my spirit. Because spirit doesn't come from hearing the word of man. Faith comes from hearing the word of the living God. And this is why I said, what habitation will you prepare for my dwelling? ¿Qué habitación preparará para mí mi morada? Dice el Señor en Isaías 66, en Isaiah 66. And this is why we need faith, church. Por eso necesitamos la fe. We need faith. Necesitamos la fe. We need faith. Necesitamos Do fe. you need faith, church? ¿Tú necesitas fe, Do you need iglesia? greater faith? ¿Tú necesitas fe mayor? Do you think God just wrote Matthew ¿Tú crees que el Señor solo escribió Mateo? that greater thing He shall do? Que That's Mark 16, sorry. Marcos, que cosas mayores vas a hacer? O sea, Luke, Matthew, John, it all talks about Que el Evangelio, todo hablan that the signs shall follow que los señales seguirán to them that believe. aquellos que creen. Cast out devils. Van a sacar demonios, Echar fuera demonios. Heal the sick. sanar los enfermos, Even resurrecting dead people. resucitar los muertos. Because it's not the works of your hands, Porque no son las obras de tus manos, but it's the work of the hand of God. pero es la obra de la mano de Dios. You know what hand represents? ¿Sabes qué significa la mano de Dios? The power, El poder, dominion, dominio, authority. autoridad. That's what when Jesus says in Luke 11, Por eso cuando Jesús dice en Lucas 11, if I cast it out que si yo saco demonios with the finger of God, con el dedo de Dios, the kingdom of God is there. que el reino de Dios ha venido. The kingdom of God Que el reino de Dios is the power and authority es el poder y autoridad that is now given to us. que nos fue dada a nosotros. So what was Abraham's first work? ¿Qué fue la primera obra de Abraham? Obedience. Obediencia. What would have happened if he didn't listen to God? ¿Qué hubiera sucedido si no hubiera obedecido a Dios? He would have had that faith. Hubiera tenido fue muerta. Yes or no? ¿Sí o no? Because God would appear to him, Porque Dios se apareció a él he would have believed on him, y él hubiera creído en él, but he would not obey what God told him to do. pero no iba a obedecer lo que Dios le iba a decir. Then his faith would be dead. Y su obra iba a ser muerta. And that's what James says. Even the devil believeth. Por eso Santiago dice, hasta el diablo
cree. Even they tremble. Hasta ellos tiemblan. But what was James saying that for? Pero ¿por qué dijo Santiago eso? To give an example. Para dar un ejemplo, Even they believe. los demonios creían, No, they believe, que ellos creían, but they're demons. pero son demonios And they're condemned. y son condenados. But what about us? Pero ¿y nosotros? So what is a call for repentance? ¿Cuál es el llamado para arrepentimiento? What is a call for repentance? ¿Cuál es el llamado para el arrepentimiento? Is that not an act of obedience? ¿No es un acto de obediencia? An act of faith? ¿Un acto de fe? That you repent from your wicked ways ¿Que te arrepientes de tus maneras pecadoras? and go towards God? ¿Y vas donde Dios? Now, Ahora, the first work of Abraham la primera obra de Abraham, was to leave Ur of Chaldea. irse de Ur de los Caldeos. Ur de los Caldeos. You want to know why? ¿Sabes por qué? Because God was going to change him. Porque Dios lo iba a cambiar. God was going to do his work in him. Dios iba a hacer su obra en él. God was going to transform him. Dios lo iba a transformar. God was going to make him as he's now recorded in scripture. Dios lo iba a hacer como está escrito en las escrituras. Father of many nations. Padre de muchas A naciones. father of the faith. Padre de la fe. You know why? ¿Sabes por qué? Because he had faith. Porque él tuvo And he fe. put it in action. Y él lo puso en And he believed acción. unto God. Y él creó en And he Dios. says, Lord, I will go wherever you send Y él me. dijo, Dios, yo iré donde tú me mandes. Because in the Bible he went. Y dice la Biblia que él fue. What about his wife? Y de su esposa, ¿qué? Sarai? Sarai, 87 years old? 87 años, Cannot bear a child? no pudo tener hijos. It's all dried up in her reproduction system. Estaba todo seco adentro de ella. No way to reproduce. Ninguna manera de tener hijo. But what did God say to Abraham? Pero ¿qué dijo Dios a Abraham? I will give you a son. Que te daré un hijo, I will bless you with your first son. te bendeciré con tu primer hijo. You need to know something, church. Tú tienes que saber algo, iglesia. Abraham was going to be a father of all nations. Abraham iba a ser el padre de muchas naciones. And this is why he used Sarai Por eso él usó a Sarai to prove, para comprobar que lo que es imposible para el hombre es posible para that Dios. what is impossible for God is possible. What is impossible for man is possible for God. ¿Tú no crees Do you not believe que Dios puede salvar tu familia? that God can save your family? ¿Tú no crees que puedes ser bautizado del Espíritu Do Santo? you not believe that you can be baptized in the Holy Ghost? ¿Tú no crees que puedes ser liberado de todos los demonios? Do you not believe that you can be free from all demons? ¿Tú no crees que tus hijos serán benditos y tu simiente? Do you not believe that your descendants will be blessed and your children? ¿No lo crees? Do you not believe it? Es una promesa, hermano. It is a promise. Tanto en lo natural, Like in the en natural, lo espiritual. so in the spiritual. El bebé representa The babies represent ministerios. ministries, Si Dios quiere empezar, and God wants to start. Él quiere empezar a trabajar en tu vida He wants to start working in your life para que tú des luz a tu ministerio que Dios quiere para ti. so you can give birth to the ministry He has Pero for you. viene solo en creyendo y obedeciendo a Dios. But it only comes in believing and being obedient to God. ¿Crees tú o no crees? Do you believe or do you not believe? Vamos a Santiago 2:17. Let's go to James 2:17. I'll try to. I wish I had more time, but this is a big message, a big topic, because we need to learn to discover our faith and obedience in God, church. We need to learn the mechanics behind faith. Tenemos que aprender las mecánicas detrás de la fe. James 2:17. What does it say? Even so, faith, if it hath not action or obedience, right, is dead being alone. So Martin Luther contradicted himself. And I understand, he couldn't reconcile the two, and I get it, Catholic, Roman, and all this stuff. But the thing is, in the scripture, it says that the faith comes from Jesus Christ, because his righteousness becomes our righteousness. Y yo entiendo por qué Martin Lutero dijo lo que dijo en los romanos católicos, pero tiene que entender algo, que la fe no viene, la fe no viene del hombre,
y que la fe sin obra es muerta. Entonces la fe está solo en Cristo Jesús. Y por eso el que pida fe va a recibir fe, porque la fe viene de Dios, hermano. Hallelujah. So 2:17 says, even so faith, if it hath not worked, is dead being alone. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. We're not talking about salvation yet, No estamos hablando de la salvación, because we know that salvation porque sabemos que la salvación is a free gift. es un regalo And gratis. that's what it says in Romans 4 Así dice Romanos and 4, Romans 5. Romanos 5, But it's the work of God. pero es la obra de Dios. He is doing the work, Él está haciendo la obra, not you. no nosotros. That's why I don't believe Por eso yo no creo I don't believe that man can persuade other men. que los hombres pueden No creo que los hombres puedan persuadir a otro hombre. Yo no creo en eso. Tú no puedes persuadir a nadie. you can't persuade another man. Tú no puedes tener palabras persuasivas. You don't have persuasive words. Por eso Pablo dijo, yo no vengo con palabras persuasivas, That's why Paul says, I don't come with persuasive words, pero yo vengo con el poder de Dios. but I come with the power of La God, demostración del poder del Espíritu with Santo. demonstration of the Holy Ghost. Esa es la clave, hermano. And that is the key. Esa es la clave. And that is the key. Dios está llamando pescadores, God is calling fishers. fishermen. Fishermen. Dios está llamando pescadores. God is calling fishermen. Cuando Pedro fue When Peter went, con su propia fuerza. he went with his own strength. No pudo agarrar. He couldn't catch. Pero cuando fue Cristo con él, But when Jesus went with Peter, había abundancia de there pesca. was an abundance of ¿Qué fish. es lo que significa esto? What does that mean? Que sin el Espíritu Santo That without the Holy no Ghost, vamos a cosechar. we will not harvest. Pero cuando llevamos a Cristo, But when we have Jesus, vamos a cosechar en we will abundancia. harvest in abundance. Hermano, alabe a Dios. Praise God, brothers. 18 says, yeah, a man may say, thou hast faith, and I have work. Shew me thy faith without thy works, and I will shew thee my faith by my works. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y te mostraré mi fe por mis obras. Thou believest that there is one God, that doest well. The devils also believe, and they tremble. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. You see what James is saying? ¿Ves lo que dice Santiago? Not faith alone, Que no solo es la fe sola, faith in Christ. es fe en Cristo. Because the work he does Porque la obra que Él hace, will do it through you. Él lo hará en ti. He will do it in you. Él lo hará en ti. Let me ask you a question. Te quiero preguntar algo. Who makes you repent from your sin? ¿Quién te hace arrepentir de tus pecados? Your conscience ¿Tu conciencia or the Holy Ghost? o el Espíritu Santo? But if your conscience feels guilty, Pero si tu conciencia está culpable, then that's not from the Holy Ghost. no es del Espíritu Santo, That's from your flesh. es de tu carne. The Lord reveals to me that there's two types of repentance: Y el Señor me reveló que hay dos tipos de arrepentimiento. worldly repentance Arrepentimiento carnal and godly repentance. y arrepentimiento de Dios, en Dios. What's the difference? ¿Qué es la diferencia? One always goes back to the same sin, Uno siempre vuelve al mismo pecado, but the other one doesn't turn back, pero el otro no vuelve, but goes forward in the righteousness of Christ. pero sigue a la justicia de Cristo. Because one delivers you from it, Porque uno te saca te libera de ella, and the other keeps you bounded, y el otro te quedas esclavo. esclavizado. Imagine Imagínese praying to God every day for the same sin, orándole a Dios por el mismo pecado todos los días. todos los días. Imagine. Imagínate, Will you ever be free? ¿serás liberado? How would you be free? ¿Cómo serás liberado? And that's where God was speaking yesterday. Y allí es donde Dios estuvo hablando ayer. Cry out to me. Clama a Él, Cry out to me. clama a mí, Pour your heart unto me. pon tu corazón en mí. Rent not your garment, but rent your heart. Rompa tus corazón, pero no tu vestidura. Es lo que dice Isaías.
Cry out to God and He will respond to you. Clama a Él y Él te va a responder. You may hear my sister Evelyn prophesy. Puedes escuchar lo que la hermana Evelyn profetizó. Are you desperate? ¿Estás desesperado? That's what the Lord says. Are you desperate? Así dijo el Señor, ¿estás desesperado? And many professional theologians, Y muchos teológicos muchos teólogos profesionales, says that what does it mean to be desperate? preguntan, ¿qué es ser desesperado? If you've been free in Christ already by the word, Si estás libre en Cristo por la palabra, and they believe that y ellos creen eso, in their own theological letter, y ellos creen eso en su propia teología de letras, but there's no power behind that letter. pero no hay poder detrás de esas letras. It's just letters. Solo son letras. So they don't know what they're talking about. Ellos no saben lo que están hablando. But somebody who's struggling and is desperate for Pero freedom alguien que quiere ser liberado y está desesperado, va a ser liberado. will be free. Because who will they go to? Porque ¿a quién irán? They'll jump to church and they won't find nothing. Brincarán a la iglesia, pero no van a encontrar nada. And that's the problem nowadays. Y ese es el problema hoy en día. We like to church hop every place Hay gente que brinca de iglesia a iglesia to find for help. para buscar ayuda. But the very simple answer is, Pero la respuesta simple es la respuesta más sencilla es, Jesus is your help. que Jesucristo es tu Run to ayuda. Him. Corre a Él. Don't be lazy. No seas perezoso. Don't be procrastinating. I don't know that word in Spanish. But stop going in circles No des vueltas and just go straight to Christ. y vete directamente a Cristo. Sister Sonia, Hermana Sonia dijo, can I use you as an example? ¿la puedo usar como ejemplo? If I can. Sí puedo. Before you came to Christ Antes de venir a Cristo, and your family was falling apart, tu familia se estaba quebrando. what was one thing that you said to God in your ignorance ¿Qué fue la cosa que le dijiste al Señor en tu ignorancia? when you were way back? Ya en un pasado. What was the act of faith? ¿Cuál era tu acto de fe? Que yo le dije a él, Yes. si yo venía a Jesús, Yes. yo le dije que iba a ser, yo le iba a entregar mi vida y mi familia para él, She's- para toda la eternidad. Y si un día yo ya no quería y se me olvidaba lo que él había hecho en mí, que me quitara la vida. And that's in her ignorance. So she said, Lord, if you're real, change my family and my life, and I will serve you forever. And if one day I get bored of you, take my life. This is her in her ignorance. Es ella en su ignorancia. Without knowing who God was. Sin saber quién era Cristo. Usted fue a buscar ayuda por todo lado, ¿verdad? You went to go look everywhere, right? For help. Por ayuda. And nobody can help you. Y nadie la pudo ayudar. No one. Nadie. It was an act of faith. Era un acto de fe. It wasn't just faith alone, No solo era su fe solo, but it was her faith in Christ. pero su fe en Cristo. And she said, Lord, if you truly are real, Digo, Señor, si eres real, verdaderamente save my real, family, rescata mi familia and I will serve you forever. y te serviré por siempre. Look where she is today. Y mire dónde ella está hoy, By the glory of God. por la gracia de And even Dios. when she came to Christ, Y cuando ella vino a Cristo, she knew there was much more. She knew there was much more. ella sabía que había mucho más. Because it's not just believing and coming to church, No solo era de creer y venir a la iglesia, but she began to experience the work of the Holy Ghost in her. pero ella experimentó el trabajo del Espíritu Santo en La ella. obra del Espíritu Santo que estaba obrando en ella. She began to experience the supernatural work of God, which then later led her, que después el Señor la dirigió al bautismo del Espíritu Santo con su lengua, to the baptism of the Holy Ghost with tongues. But church, see, this comes by faith. Esto viene de la fe. Only, see, where there's revival, Cuando hay avivamiento, when there's the move of the Spirit, cuando hay un movimiento del you're going to Espíritu, get in there. te tienes que meter. You're going to jump in the river. Tienes
el movimiento del Espíritu Santo en esta casa. New souls, Nuevas almas, new people. nueva gente. If you're here, Si estás aquí, it's because you're a vessel. es porque eres una vasija. You're chosen Eres escogido for the great harvest. para las cosechas. Because God sees what you have. Porque Dios ve lo que tú tienes. God knows what He gave you. El Señor sabe lo que te dio. And He wants to activate it. Y Él quiere activar. And He wants you to make a leap of faith. Y Él quiere que tú tomes un paso de fe. Remember, faith with action La fe con obra brings forth fruit. trae fruto. Hallelujah. Verse 21. Was not Abraham our father justified by what? Works. When he had offered Isaac, his son, upon the altar? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? So what faith is that? Or what work is that? ¿Cuál obra es esa? Obedience? ¿Obediencia? If God tells you, stop watching that, are you going to obey or disobey? Si Dios te dice, para de ver eso, ¿vas a obedecer o desobedecer? Keep watching it? ¿Lo vas a ver? ¿Todavía lo vas a seguir viendo? If God tells you, stop hanging out with those friends, Si Dios te dice, pare de estar con esos amigos, are you going to disobey Him because you want to please Him, or are you going to obey God because faith with works brings forth fruit? ¿vas a desobedecer porque quieres complacer a tus amigos? Porque la obra La obra con obra, perdón, la fe con obra trae frutos. Do you not know ¿No sabes one disobedience, que la desobediencia, one que una desobediencia can hold you back te puede retener of the things that God has for you? de las cosas que Dios tiene para ti? And Satan knows that. Y Satanás sabe eso. That's why he comes and tempts you. Por eso Él viene a tentarte. Oh, don't worry, God understands. No te preocupes, el Señor sabe. You get that thought in your mind Te entra ese pensamiento of guilt? de culpabilidad. Well, if I cut him off, what will they think of me? Que si corto a mis amigos, ¿qué van a pensar de mí? Well, you know what's harder? ¿Sabes lo que es más duro? Cutting your family that don't believe in God. Es cortar la familia que no cree en Dios. Because God tells you, do not Porque Dios dice que no be equally yoked. no estés enyugado. Sorry, don't be unequally yoked. No seas, no, okay, let me, I'm losing myself here. No estés con yugo desigual. And there's a reason why. Y hay una razón por lo cual. Because when you're a baby in faith, Porque cuando eres un bebé en la fe, Satan will destroy you like this. Satanás te puede destruir fácilmente. Because what destroys you? Porque ¿qué te destruye? Influence. La influencia. Yes or no? ¿Sí o no? How did Delilah get Samson to reveal his own weakness? ¿Cómo Dalila le hizo que Sansón enseñara su debilidad? Spending time. Estando con él. Spending time. Estando con él. So if God says, cut that off, Si Dios dice, corta eso, it's not for a reason. no es por una razón. Because what was planted in you Porque lo que fue plantado en ti can just die away after. se puede morir después. Because what can an unequally person, Porque estando en yugo desigual, que es una persona que es yugo desigual pueda contribuir a tu fe? What can an unequally yoked person contribute to your faith? What can light do with darkness? Paul talks about that. What can light do with darkness? ¿qué puede hacer la luz con la tiniebla? Now, it says here, Abraham Dice aquí, Abraham believed God creó en Dios and was imputed unto him for righteousness. y le fue contado por justicia And he was called friend of God. y fue llamado amigo de Okay, I Dios. promise I'll end with this last one. And before we go there, Con esta última, antes de ir allí, why do you think Jesus rebuked the Pharisees? ¿por qué Cristo reprendió a los fariseos? In John 8:37-39, En Juan 8:37 he told them, if your father, si él les dijo, si tu padre, it says here, and the scripture was fulfilled, which saith, Abraham believed God, and it was imputed for him
for righteousness, and he was called friend of God. No, sister, John 8:37. Juan 8:37. John 8:37. We're going to close right here. John 8:37. I know that ye are Abraham's seed, because remember, they were Pharisees, natural Jews. Ellos eran judíos naturales, eran la simiente de Abraham, okay? But ye seek to kill me because my word have no place in you. So they had no faith. Dice aquí el 37, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Now, 38, sister. I speak that which I have seen with my father, and ye do which you have seen with your father. Meaning. Dice aquí, yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotras hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. The law of Moses was for natural men. Que la ley de Moisés era para el hombre natural. That's what it says in Romans, yes or no? Así dice el Romanos, ¿sí o no? But the laws of God Pero las leyes de Dios are spiritual. son espirituales. So this is why Jesus says, Por eso Jesucristo dice, I speak what I've seen, which is my Father who's in heaven. yo hablo lo que he visto, que es mi Padre en el Because cielo. God is spirit. Porque Dios es espíritu. But you see what your Father's done Pero tú ves lo que tus padres hacen, because you see with your physical eyes. porque tú ves con tus ojos Now físicos. here's where 8:39 says, Y aquí donde dice 8:39, they answered and said unto him, Abraham is our father. Jesus saith unto them, if ye were Abraham's children, what? The works of Abraham. dice aquí 39, respondieron y le dijeron, vuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham, Las obras. ¿Qué es la obra? Obediencia. what is the work? It is obedience. La obediencia de justicia. The obedience of righteousness. Porque el juicio viene de Dios. Because the righteousness comes from God. No de Abraham. It didn't come from Abraham. Y eso es lo que explica el apóstol Pablo. And that's what the Apostle Paul explains. El juicio de Dios That the righteousness of God se hace nuestro juicio. becomes our righteousness. Por eso Juan 15. That's why John 15, El que permanecéis en mí, he who abides in me, yo permaneceré en ti. I will abide in them. Y cada fruto, cada pámpano que no dé buen fruto, And every branch that doesn't give fruit, good fruits, I will cut it off. pero cada buen fruto But each good fruit producirá más fruto. will produce more good fruit. Pero eso viene But that comes en permaneciendo en Cristo. in abiding in Jesus. Cuando tú permaneces en Él, When you abide in Him, Él permanece en ti He abides in y you, traerá su justicia en ti. and He will bring His righteousness in you. ¿Cuánto lo creemos? How many of you believe this? Las obras de Abraham The works of Abraham son las obediencias de Dios, is the obedience of God, no de su salvación, not for His salvation, pero de su fe. but of His faith. Por eso Santiago dice, una fe sin obra es muerta. That's why James says faith without works is dead. O sea, fe sin obediencia. That faith without obedience, Fe sin acción. Fe sin acción. faith without action, No tenga temor. don't fear. No tengas temor. Don't fear. Teme a Jehová, Fear the Lord, porque Él es grande. for He is great. Pero no tengas temor al hombre. But don't fear man. No tengas temor al diablo. Don't fear the devil. No tengas temor a la institución de hombre. Don't fear the institution of Teme a man. Jehová, But fear God. porque ese es el principio de toda sabiduría. Because that is the beginning of all wisdom. Ese es el principio de toda sabiduría. That is the beginning of all Temiendo a wisdom. Jehová. Fearing God. Vamos a terminar en el 11. We'll finish on 11. Ahora, ¿cuál es la fe? ¿Qué es fe? What is faith? Este es un mensaje de medio exhortación, pero de enseñanza para que podamos nosotros cambiar nuestra perspectiva a cómo que vemos la fe en el Señor. This is a teaching, preaching moment,
but it's for us to learn how we can change our perspective of how we see faith. And that, you know what? You don't need to do much. You just have to believe. No tiene que ser tantas cosas, tienes que creer. Pero ahí se requiere fe y oración. Sorry, ayuno y oración. But that requires fasting and prayer. And watch God do the rest. Watch Him. Ahora, dice aquí, chapter 11, verse 1 of Hebrew. Hebrew chapter 11, verse 1, sister. Now faith is a substance of things hoped for, the evidence of things not seen. For by the elders obtained a good report. In Spanish, verse 1. Es pues la fe, la certeza de lo, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buenos testimonios los antiguos. ¿Quiénes son los antiguos? Who are the old ones? Who are the elders? According to Scripture, it says here in verse 2, for by its elders obtained good report. Who are the elders? ¿Quién son los antiguos? Abraham, Before, like Abraham Isaac, and Jacob. Have not these stories served us for our purpose Estos historias no nos sirven para nuestro propósito, in our walk with the Lord? en nuestro caminar con Dios. What does God teach Abraham? ¿Qué le enseña Dios a Abraham? Of the whole chapter, En todo el capítulo, the whole story of Abraham. en toda la historia de Abraham. Sister Evelyn preached about it not too long ago. La hermana Evelyn predicó de esto no hace tiempo, Right, but what does the psalm say? pero que dice el Salmo, Blessed is the man, bendito el hombre, bienaventurado. Blessed is the man, bienaventurado el hombre, is the man who puts his trust in the Lord. el que pone su esperanza en el Señor. Do you trust the Lord? ¿Tú ¿Confías en el Señor? Do you trust the Lord? confías en el Señor? Abraham had to trust. Abraham tuvo que confiar. Even when his wife could not bear children. También cuando Sara no pudo tener hijos, But the Lord said, trust. pero el Señor dijo, confía. But there was a bit of grace upon Abraham. Pero había un poco de gracia sobre Abraham, Because he got his slave or his he got Hagar porque él embarazó a Agar, because he was impatient. porque era impaciente. But these are trials that we go through. Pero son pruebas que uno pasa. But did not Abraham mature? Pero no Abraham maduró. No maduró Abraham? Do you see a big difference from when he started ¿Ves la diferencia cuando él empezó to how he finished? y en cómo él terminó? Because he was going to offer his son, Porque él iba a ofrecer a su hijo, a su unigénito, his only begotten son. su único hijo unigénito. Imagínense. Imagine. Now, what does it say here in verse 3? Through Dice faith, aquí en el 3. through faith, we understand that the worlds were framed by the word of God. Yes, sir. See, when I read this, I see Genesis 1:1. Yes or no? Cuando veo esto, veo Génesis 1:1. Read it, Elias. Says, Spanish, please. Por la fe entendemos haber sido construido en el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se le fue hecho de lo que no se veía. De modo que lo que se fue hecho de lo que no se veía. Miren, la clave está aquí. Por lo que la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Cuando yo leo esto, la escritura primera que se viene en mi mente, Génesis 1:1. When I first read this, the first scripture that comes to mind is Genesis 1:1. En el principio In the beginning, creó Dios cielo y tierra, God created the heavens and the earth, y la tierra estaba vacía, and the earth was void and empty, y sobre la faz de la dice, y el Espíritu Santo and the Spirit of the Lord se movía sobre la faz de las aguas. moved upon the waters. Y dijo el Señor, And the Lord said, sea la luz, "Let there be light. sea la luz. Let there be light." ¿Lo habló Dios o no lo habló? Did God speak it or did He not speak it? He speak it into being. So how did God create the world? ¿Cómo Dios creó el mundo? By his word.
Su palabra. Por Porque su salió de su palabra. boca. By his word, his mouth. He Pero opened his dice, mouth. pues dice Hebreos 11:3 That's why Hebrews 11:3 says que el mundo fue constituido como qué? that the world was created by Constituido en Dios por la palabra de Dios. the word of God. ¿Ve cómo el Espíritu Santo trae escritura? You see how the Spirit of the Lord complements the scriptures? No, trae escrituras Or brings scriptures en tu espíritu. to your spirit? ¿Sabe cuando yo leo la palabra? You know, when I read the word, Viene la escritura así. the scripture comes to my mind. Y digo, aquí veo Efesios 2:8, aquí veo That I see this scripture here, this scripture here, y this se me scripture viene here. la escritura con números. And it comes to my mind, to memory. El Espíritu Santo da entendimiento. That the Holy Spirit brings the knowledge of the scripture. Ahora dice aquí el 4. By faith Abel offered unto God more excellent sacrifice than Cain, which he obtained witness that he was righteous, God testifying of his gifts, and by it he being dead yet speaketh. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ella. 5. By faith Enoch was transgressed, or translated, that he should not see death, and was found because God had translated him, for before his translation he had this testimony that he pleased God. Por la fe, Enoch fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. What do you understand there, church? ¿Qué entiendes de esto, iglesia? Fe Faith con obra with works trae frutos. brings fruit. Pero cuando digo obra, But when I say works, obediencia, it's obedience, acción, action, un brinco de fe, a jump of faith, a leap of faith. Un brinco, saltando por fe. a leap of faith. Cuando el Espíritu te manda, When the Holy Spirit commands or sends, cuando Él te manda, when He sends, when He sends you, cuando Él te manda, obedezca, when He sends you, obey, porque Él te está mandando. because He is sending you. Porque hay una diferencia, Because there's a difference que tú fuiste of you being that you went y que eres enviado. and from being sent. There's a difference between you went versus you were sent. Hay una diferencia entre tú fuiste, pero fuiste enviado. La otra es enviado. ¿Qué es lo que dijo Isaías? What did Isaiah say? Señor, Lord, aquí estoy. here I am. Envíame a mí. Send me. Isaías no fue primero. Isaiah didn't go first. Él consultó con Dios primero. He consulted with God first. Y le dijo, Señor, He said, Lord, envíame a mí. send me. Porque si Dios no te envía, Because if God doesn't send you, vas solo. you will go alone. Vas solo. You're going alone. ¿Qué es lo que dijo Moisés? What did Moses say? Señor, si tú no vas conmigo, He said, Lord, if you don't go with me, yo no voy. I don't go. I won't go. Pero si tú vas, But if you go, yo voy contigo. I will go with you. ¿Ve la diferencia? Do you see the difference? Por eso hay muchos ministerios That's why many ministries han fracasado. have failed. Porque no fueron enviados por Dios. Because they weren't sent by God. Ellos fueron They just went con su propia fuerza, with their own strength, con sus propias ideas, with their own su ideas, propio deseo. their own Pero desires. ¿qué te dijera que Dios pone el deseo en ti? But what if I told you, what if God put this desire in you? Entonces, ¿Él te va a enviar o tú vas a ir? Will you be sent by God or will you just go on your own? Ahora terminamos aquí. Let's finish here. Por eso dice el 6. 6 says, But without faith, it is impossible to please Him. For he that cometh to God must believe that He is, and that He is a what? A rewarder of them that diligently seek Him. pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Él es qué, hermano? He is what?
He is a rewarder. What did Jesus say in the scripture? ¿Qué dice Jesús en las escrituras? Seek me, Búscame you will find me. y me encontrarás. But how do we seek the Lord? Pero ¿cómo buscamos al Señor? With all your heart, with all your soul, with all your mind. Prayer. En la oración. That's the weakest element for a lot of Christians. Y es la parte de debilidad para muchos cristianos. Es la parte más débil de un cristiano. Porque no han sujetado Because they haven't submitted su tiempo al Señor. their time to God. Y yo me exhorto a mí mismo también. And I exhort myself as well. Porque soy pastor. Because I am a pastor. Y a veces estamos muy ocupados. And sometimes we are way too busy. Pero esto no puede pasar a todo mundo. But that can happen to anybody. Pero cuando tú oras, But when you pray, ¿qué es lo que le estás pidiendo? what are you asking the Lord? ¿Qué es lo que le estás pidiendo? What is it that you're asking? ¿Qué es lo que te estás buscando? What is it that you're seeking for? Porque hay cosas que pedimos por pedir, Because there are things you ask just to ask, pero hay cosas que debemos de pedir. but there are things we should be asking for. Porque el Espíritu Santo dice, Because the Holy Spirit says, pídame esto, ask for this, y yo te lo daré. and I will give it to you. ¿No le ha pasado a ustedes? Has that not happened to you? El Espíritu Santo te dice, pídame y yo te lo voy a dar. That the Holy Spirit says to you, ask me and you shall receive. Pero lo hacemos o lo olvidamos. Do we do it or do we forget? Pedimos otra cosa. Or do we just ask for something else? Oramos por todo el mundo. We pray for the whole world. Oramos por los enfermos, We pray for the sick. por la prostituta en la calle. We pray for the Pero prostitutes. dejamos de último lo que el Señor nos pide que pidamos de Él. But we leave last what the Lord is asking us to ask of Him. Porque el que pide diligentemente, aquí dice, el que busca diligentemente, Because it says here, who seeks diligently será galardonado. will be rewarded. Oras específicamente, If you pray specifically, recibes específicamente. you will receive specifically. Oras en general, If you pray in general, recibes en general. you will receive in general. Eso es algo que he descubierto en la oración. And that is something I have discovered in prayer. Dios es específico. God is Y specific. tiene que pedirle específicamente You have to ask Him specifically hasta que Él te lo dé. until He gives it to you. Por eso mucha gente tira la toalla That's why many people throw in the towel de buscar el bautismo del Espíritu Santo, of seeking the baptism of the Holy Ghost, buscando la revelación de la palabra de Dios, or seeking the revelation of the Word of God, o pidiendo sanidad. or asking for healing. Okay, vamos a terminar en el 8 porque si no voy a seguir todo el tiempo. Okay, I'm going to switch in English. I'm going to go right now or else we'll never go. Number 8, by faith Abraham, when he was called to go out into the place which he should after receive an inheritance, what did he do? Obey, That's work. So no, obey, trust, trust. And he went out knowing whither he was. trust on Him. By faith, he sojourned the land of promise as a strange country, dwelling in tabernacles with Isaac and Jacob, the heirs of him, the same promise. For he looked for the city which hath foundations, whose builder and maker is God. Go ahead, read it. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coheredores de la misma promesa, porque esperaban la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. So who made us? ¿Quién nos hizo? Who made your temple? ¿Quién hizo tu templo? El arquitecto. Who's the one supposed to dwell in it? ¿Quién es el que tiene que morar en ti, en tu templo? Do you now understand why the Pharisee says, how will Jesus take down this temple? ¿Sabes por qué los fariseos dijeron cómo Jesús va a destruir este templo en 3 días? No estaba hablando de ese templo. He wasn't talking about the physical temple. Estaba hablando de su cuerpo. He was talking about his body. Es lo que dijo. That's what he said. Y no fue él. Was he not crushed for our transgression? No fue quebrantado por nuestras
transgresiones, like Isaiah says. como dice Isaías. Now, Ahora, it says in 11, el 11. through faith also Sarah herself received strength to conceive seed and was delivered a child when she was past age, because she judged him faithful who had promised. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de edad, porque creo que era fiel quien lo había prometido. What does 6 say? ¿Qué es lo que dice 6? Que sin fe it's impossible to please God. Que sin la fe es imposible agradar a Dios. Mi pregunta es esto hoy, pastor. My question today is, ¿Cómo podemos construir nuestra fe? how can we construct our faith? Build. ¿Cómo podemos construir o edificar nuestra fe? How can we build and edify our faith? Caminando Walking en la obediencia in the obedience del Espíritu de Dios. of the Spirit of God. Cuando alguien profetiza When somebody prophesies sobre ti over you, y Dios te habla específicamente, and God speaks to you specifically, no lo ignores, don't ignore it. no lo dejes atrás. Don't leave it behind. Siga pidiendo Keep asking hasta que tú lo recibas. until you receive it. ¿Hay falta de fe aquí? No tengas pena. Si hay falta de fe, Do you lack faith? Don't be shy. Do you lack faith? ¿sabes lo que la palabra me dice? Because do you know what the Word of God says? Pida mucha fe. That ask faith. Ask for faith. Pida fe. Ask for faith. Pida fe. Ask for faith. No te sientas con pena, Don't feel embarrassed. ni te sientas orgulloso Don't feel prideful que no tienes fe. that you don't have faith. Esa es parte de la humildad con Dios. And that is Esa es parte de la humildad con Dios. part of the humility with God. Señor, Is Lord, padezco de fe. I lack faith. Señor, padezco de fuerza. Lord, I lack strength. Señor, padezco de oración. Lord, I lack prayer. Señor, padezco fuerza para ayunar. Lord, I lack the strength to fast. No puedo ayunar. I can't fast. Mi cuerpo, Señor. My body, Lord. Ayúdame, Señor. Lord, help me. Quita lo que el enemigo quiere poner en mi cuerpo. Take away what the enemy wants to put in my body. Lo que quiere tirar aflicciones y dardos. The affliction and the darts that he wants to send. Desbarátelo, Señor. Lord, bring it down. Si lo has hecho conmigo en un pasado. And if they did it with me in the past, Si tú has hecho esto conmigo en el pasado, and if you have done this for me in the past, hazlo otra vez, Señor. do it again, Lord. Si Padre, en un tiempo And if in the past, Lord, he podido ayunar I was able to fast 3 días enteros, 3 days, 3 complete days, ayúdame otra vez para hacerlo. help me, Lord, do it again. Porque tú no puedes hacerlo Because you can't do it en tu fuerza. in your own strength. Necesita el Espíritu. You need the Spirit. A veces Dios no habla, Sometimes God speaks no obedecemos. and we don't obey, Y nuestra fe está muerta and our faith is dead porque no da fruto. because it doesn't give fruit. Pero eso es lo que estamos pidiendo hoy. But that is what we're asking for today. Denos fruto, Señor. Lord, give us fruit. Que mi fe la gente pueda ver mi fe. The people may see my faith Para que ellos puedan venir a creer en ti. so they can come to believe on you. Porque hay una diferencia Because there's a difference en fe ciega, in a blind faith, fe ciega en ignorancia, a blind faith in ignorance, en comparación in comparison, con una fe llena de certeza. and a faith filled with Assurance, certainty. El mundo, the world, tiene una fe ciega, has a blind faith, pero la iglesia but the church tiene la fe de Cristo. has the faith of Aquí Jesus voy a Christ. terminar. I'm gonna end here. Aquí voy a terminar. I'm going to finish here. I know we're all tired, but I really hope this has blessed you. Espero que esto lo ha bendecido a ustedes, porque la clave para que Dios haga su obra en nosotros es para que nosotros podamos crecer en la fe del Señor. Y todo está en la Escritura. The purpose of this is for us to grow in the faith of the Lord, because you're asking for ministry. You're asking for how to evangelize. You're asking, how do I do this? How do I do that? Do you not know that it's all in Jesus Christ?
Porque estamos preguntando, "¿Pero ¿cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo hacer otro? ¿Cómo puedo evangelizar? ¿Cómo puedo hacer esto?" No saben que todo está en Cristo Jesús y que se necesita el conocimiento de la palabra para poder meternos con el Señor, para que Él nos use. You not know that you need that knowledge, the key knowledge, to seek God so that He can use you, that He can speak through you. Here's one more tip. Aquí le va un consejo más. ¿Cómo podemos escuchar la voz de Dios? Primero que todo, se necesita el bautismo del Espíritu Santo. How do we hear God's voice? First of all, you need that baptism of the Holy Ghost. Segundo, ¿cómo podemos escuchar esta voz en nuestro espíritu? Tenemos que leer la palabra. How do we hear the voice of God? We need to read the Word. We need to read it because He'll speak in you. Porque Él va a hablar en ti. Y va a haber momentos donde te dice, vas a escuchar algo aquí que te dice, búsqueme porque te quiero hablar. You'll hear something here say, seek me because I want to speak to you. And you'll be like, but Lord, I don't know. Dios no nos dio el espíritu de I don't know. God did not give us a spirit of I don't know. God gave us a spirit of truth and knowledge that we know what to do. But we have to ask. You don't ask, you don't receive. Si no piden, no reciben. Bueno, parémonos juntos y seremos de oración en este día. Padre, te damos gracias, Señor. Father, we give you thanks this afternoon, Lord. I pray, Lord, that what we talked about, Lord, the word that you gave me, Father, let it be edified to our spirit. Bring conviction, Lord. Bring forth knowledge and truth and light, Lord, that we may